Continuamos con las clases de Física 2, servicio a la carrera de licenciatura en Ciencias Químicas. Estamos en la parte de la dinámica de fluidos, ¿verdad? En la clase anterior vimos la ecuación de continuidad, que es importante. Y hoy vamos a ver quizás, digamos, la ecuación central de la dinámica de los fluidos, estudiando fluidos más ideales que los fluidos reales, pero el comportamiento pues ¿cómo se llama? Es similar, solo que hay que agregar algo otras variables, pero ahorita todo lo estamos haciendo en una forma ideal. Bien, toca ver la ecuación de Bernoulli, unos le llaman teorema de Bernoulli, otros principio de Bernoulli, o ecuación de Bernoulli. Esta fue propuesta pues por Daniel Bernoulli en 1736. Este es un científico que toda la familia eran físicos o matemáticos, ¿verdad? Entonces él fue estudioso de los fluidos, pues, y él fue el que dedujo esta ecuación. Pues dejo aquí, por si quieren ver la biografía de alguien le interesa de Ernesto Bernoulli, pues por 1736 presentó este principio. Pero en aras del tiempo, pues vamos a lo concreto de cómo Daniel Bernoulli concibió este principio. Para hacer la demostración he buscado una demostración más asequible y más práctica. Esto lo puedo hacer con cálculo, lo pude haber hecho con cálculo diferencial integral, pero necesitaba quizás el doble del espacio de esta pizarra que tengo. En cambio, con este método, pues lo he resumido, ¿verdad? Y algunas cosas las voy a decir así en palabras, sabiendo que ustedes ya cursaron Física 1, ¿verdad? Y como este es los mismos principios de la mecánica del cuerpo rígido, lo único que he aplicado a los fluidos, por eso se llama mecánica de fluidos, esa área. Vamos a imaginarnos aquí como una tubería, un fluido que está pasando de líquido, de 1 al punto 2. Aquí se ha dibujado el tubo de flujo, las líneas de corriente, la densidad es constante de este fluido. Sabríamos de que para que este fluido pase de aquí para acá, esto debe estar a una presión P1 y esto a una presión P2. Por supuesto, P1 tiene que ser mayor que P2. Si no, pues esto no hace así. No va a subir por magia del punto 1 al punto 2. El filete aquí presenta un área 1, ¿verdad? Aquí va a presentar un área 2. Las partículas de fluido están pasando en 1 a la velocidad 1. Donde está más ancho, la velocidad es menor. Y donde se pone más angosto, la velocidad es mayor. Es una de las características, pues, de aplicación del principio de Bernoulli. Aquí nos vamos a imaginar que si existe una presión en 1 y una área 1, va a existir una fuerza F1 que imaginariamente va a impulsar. Si nos imaginamos una pastilla de fluido que la está impulsando de 1 a 2, y esta fuerza que va a aparecer en el área 2 va a ser como que se opone a la fuerza F1. Bien, el punto 1 está a una altura H sub 1, ¿verdad? Aquí hemos puesto un nivel de referencia. Esto es importante cuando veamos aplicación de la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Establecer nuestro nivel de referencia. Muchas veces lo hacemos donde más nos conviene, ¿verdad? Pero ahorita, pues, aquí lo vamos a hacer abajo. Entonces, esto está a una altura H1 y esto está a una altura H sub 2. Bien, esto se va a estar moviendo así, ¿va? Bien, si vemos que hay velocidades, ¿va? Está en juego la energía cinética. Si vemos que sube de la altura H sub 1 a la altura H sub 2, la diferencia sería que subió una altura efectiva H, que sería H2 menos H1.
Entonces está involucrada la energía potencial gravitatoria. Ya todos estos principios vistos en física 1. Y tenemos involucradas las presiones, ¿no? Sin estas presiones no se mueve el fluido de 1 a 2. Y es más, así como lo he dibujado, la presión 1 tendría que ser mayor que la presión en 2. Si no, no pasa el fluido, una pastilla de fluido de 1 a 2. Bien. Voy a tratar de deducir pues cada término de la ecuación en este sentido. Como dije, si hay velocidades, hay energía cinética, que le hemos llamado K. Yo creo que en física 1 K también se le llamó, así lo tiene en su libro Robert Resnick, tiene un libro de referencia, y una V mayúscula, volumen. Entonces yo pongo acá energía, ¿qué energía cinética se va a ver involucrada en forma general aquí en este principio? Energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, por unidad de volumen. Pero como la masa es densidad por volumen, se nos anulan los volúmenes, y la energía cinética por unidad de volumen que podemos ocupar en esta situación nos queda como un medio de ρ, que es la densidad. La densidad va a ser constante, ¿va? Por la velocidad al cuadrado. Ahorita hemos deducido un término general para energía cinética por unidad de volumen. Más adelante voy a explicar cómo lo vamos a insertar para deducir finalmente la ecuación de Bernoulli. Está involucrado, dije, la energía potencial gravitatoria. Gravitatoria, pongámosle aquí, va. En física 1 se ha simbolizado como U sub G, energía potencial gravitatoria, por unidad de volumen, que siempre es la V mayúscula. Entonces sería mgh por unidad de volumen. Pero la masa es densidad por volumen, ¿va? Se nos anulan estos volúmenes y me queda en términos general que la energía gravitatoria por unidad de volumen me queda en forma de ρgh, en función de la densidad que hace las veces de la masa del fluido. Bien, se ven involucrados presiones. Acuérdense que para ir sumando términos, ¿verdad? Todos los términos deben de ser de la misma naturaleza, ¿no? Entonces, la presión aquí es igual, fuerza sobre área. Pero yo puedo hacer un artificio matemático. Si yo multiplico por longitud y divido sobre la misma longitud, yo después si quiero lo puedo cancelar. Entonces quiere decir que es la misma ecuación, ¿no? Pero físicamente me sirve para decir que fuerza por unidad de longitud es trabajo. Porque unidad de longitud es desplazamiento. Pues. Aquí la pastilla se está desplazando x1 y aquí se desplaza x2. Quiere decir que las presiones, a través de las presiones se va a hacer un trabajo, ¿verdad? Para mover esto por unidad de volumen. Lo que estaba aquí viendo, ¿por qué lo hago así? Es que todo esto van energía por unidad de volumen. Y aquí es trabajo por unidad de volumen. Y como de acuerdo al teorema, el trabajo de la energía que se vio en física 1 es la misma situación, pues es energía por unidad de volumen. Ahora, si alguien me preguntara, bueno, ¿qué energía mecánica total? Sí, acuérdense que en física 1 la energía mecánica total le llamamos E mayúscula. ¿Qué energía mecánica por unidad de volumen está implicada en todo esto? Entonces sería este término, la presión más energía cinética por unidad de volumen más energía potencial gravitatoria por unidad de volumen. O sea que todavía estoy dentro de lo general. Entonces estoy demostrando, aquí no hay fricción, no hay viscosidad, ¿verdad? Entonces, recuerden que la energía mecánica en física 1 lo llamamos energía cinética más energía potencial gravitatoria. Lo único que aquí hoy van involucrados pues las presiones. Bueno, ahora esta
vamos a sustituir, presión. Como esto, la presión dijimos que es energía por unidad de volumen. La energía cinética por unidad de volumen es un medio de ρ por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen es ρgh más ρgh. Si no hay fricciones, esto es ideal, la energía mecánica se conserva, es constante. Quiere decir que la energía mecánica antes es igual a la energía mecánica después. Entonces yo puedo poner E sub V mayúscula igual constante. Si esto se trata de fuerzas conservativas, o sea, no hay fuerzas disipativas. Y si esto es constante, pues, y ahora yo esta ecuación general se lo explico al punto 1 y 2, fácilmente puedo poner aquella ecuación, pero ahí le pongo subíndices. P sub 1 igual a un medio de ρ, V sub 1 al cuadrado más ρgh1, igual a P sub 2 más un medio de ρ, V sub 2 al cuadrado más ρgh sub 2. Y si hubiera un tercer punto de la tubería, puedo decir más P sub 3 más un medio de ρ, V sub 3 al cuadrado más ρgh sub 3. ¿Verdad? Como estoy viendo que esto es constante, ¿verdad? Entonces, esta sería la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Para los puntos 1 y 2 de la figura mostrada. Y esa es la ecuación de Bernoulli. Bien. Si las velocidades fueran 0, V sub 1 y V sub 2, regresamos a la ecuación fundamental de la aerostática. Que si la velocidad es un 0, o sea que la ecuación general de la aerostática es un caso particular de la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Si H1 es igual a H2, es una tubería horizontal, ¿verdad? Ya no hay diferencia de altura, entonces solo se quedan los otros términos. Pero esto lo vamos a ver más en las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli, que es el próximo tópico, y eso va a ser para una clase posterior a esta. Hoy en esta clase solamente la voy a dedicar a comprender la ecuación de Bernoulli. También esta ecuación me dice, aquí estoy viendo que la velocidad en 2 es mayor que la velocidad en 1. Entonces, por lo tanto, la presión en 1 tiene que ser mayor que la presión en 2. ¿Verdad? Esa es la ecuación de Bernoulli. O sea, hay varias interpretaciones, pero aquí la ecuación nos está diciendo más o menos cómo se comporta, pues, la ecuación de Bernoulli según la aplicación que tengamos. Bien, ahora lo puedo hacer general, ¿va? Presión más un medio de ρ por velocidad al cuadrado más ρgh igual constante. Esa sería pues la ecuación general de Bernoulli, o sea que son los mismos términos, ¿no? Ecuación general de Bernoulli. O sea que por cualquier punto que hayamos en toda la tubería, mientras no haya fricción, ¿verdad?, o fugas, entonces esa ecuación se va a mantener. Ahora en otros textos, pues otras formas o ejercicios, la ecuación de Bernoulli la podemos dar en función del peso específico. Acuérdense que la densidad por la gravedad es el peso específico de la sustancia, peso por unidad de volumen. Entonces, simplemente si yo despejo la densidad de aquí, pongo ρ, gamma, ¿verdad?, sobre G. Si esto lo sustituyo en la ecuación de Bernoulli en la ecuación general de Bernoulli, acá, entonces me va a quedar la presión sobre el peso específico más la velocidad al cuadrado, 2 veces la gravedad más h igual constante, es la misma ecuación de Bernoulli, pero en función del peso específico. O sea que en un ejercicio me podrían dar el peso específico y no darme la densidad, pero si me dan el peso específico yo puedo encontrar de acá también su densidad y trabajar con la densidad.
Pero esta ecuación va a servir para darnos cuenta que esta altura, la presión sobre el peso específico, se conoce como altura piezométrica. Este término, como H es altura geométrica, ¿va? Entonces estos términos deben de tener dimensiones de altura, ¿verdad? Los ingenieros muchas veces prefieren ocupar esta ecuación porque H lo ponen en metros y todo esto pues ahí va en metros. La velocidad al cuadrado de la velocidad dijimos que es la altura dinámica. ¿Por qué? Porque va involucrada la velocidad. Y la otra altura, como solo es h, toda la suma de estos términos, igual que esta ecuación general, sería igual a una constante. O sea que aquí pues podría aplicarle al punto 1, al punto 2, al punto 3 y llegaríamos a la misma forma. Y eso es la ecuación de Bernoulli, que tiene tantas aplicaciones: el funcionamiento del paracaídas, el vuelo de los pájaros, el vuelo de las naves aéreas, el movimiento sobre un fluido que pueda tener un submarino, un mar, los aerosoles que ocupamos, ecuación de Bernoulli, la fuerza de sustentación en los aviones en pleno vuelo, ecuación de Bernoulli. Los trajes aerodinámicos que ocupan esa gente que de los acantilados se deja de venir, ¿va? Y por último ponen su paracaídas pequeño. Un deporte extremo, ¿va? Porque ya se han matado varios también, ¿verdad? Como decía un ingeniero que era más fácil trabajar con energía nuclear, que deducir las ecuaciones de la energía nuclear, que las ecuaciones que va a llegar un traje de esas personas, ¿verdad? Para ver de que ya cuando se trata con turbulencias, ¿verdad? La situación ya se vuelve más complicado. Así es que yo me quedaría hasta acá, ¿verdad? Y aquí pues va a faltar aplicación de la Bernoulli, ver algo de viscosidad, la ley de Poissy, ley de Stokes y el número de Reynolds, ¿verdad? Que es lo central pues en la dinámica de fluidos. Entonces, era porque a pesar de que son un tópico más llevaríamos a cabo, pero siento yo que las ecuaciones principales ya las tenemos. Lo que haría en la próxima clase, algunas aplicaciones de la ecuación de la velocidad de salida de un orificio en un gran tanque abierto a la atmósfera, en una tubería horizontal, ¿va? Cómo van dando los cambios de presiones, velocidad. Y en fin, pues otras aplicaciones clásicas vamos a ver, ¿va? He quedado pendiente con la segunda entrega, ¿va? Esta semana se la envío de los problemas de la hidrostática, ¿verdad? Ahí se lo voy a enviar a Diego, ahí Diego se la envía, ya sea la compañera enlace o busca la manera de mandárselos a todos, ¿no? Pero él pues buscará la manera de hacerles llegar para que ustedes pues tengan digamos una vista y una deducción de los problemas y un razonamiento, porque al ir viendo la secuencia de las ecuaciones se va viendo cómo se van razonando y cómo se van aplicando los principios físicos, ¿verdad? Si ellos logran comprender los problemas ya resueltos, tratados que van paso por paso, ¿verdad? Entonces pues se asegura que cualquier prueba que hagamos, pues, ¿verdad? Ustedes la pueden superar sin problemas, ya pues que si les llega a su casa, pues la prueba, ustedes tienen acceso a las ecuaciones, a libros, apuntes, problemas resueltos, ¿verdad? Entonces se espera pues de que siendo un tanto responsable, pues esto vaya caminando con toda normalidad, ¿va? Ahora, si alguien no hace ni el mínimo esfuerzo, ahí ya no se puede hacer nada. Yo estoy tratando de ser un facilitador, ¿verdad? Que se comprende el curso, o sea, aprenda, ¿verdad? Para tener ustedes, al ser futuros licenciados en ciencias químicas, ¿va? Deben de manejar bastante los principios científicos
tanto, bueno, de su especialidad, física, una matemática aceptable, y conocimientos también de la biología, porque muchas veces leí esto, pero no, la biología es importante, lo que pasa es que aquí no le damos la importancia que debería tener. Así que muchas gracias por la atención prestada, ¿verdad? Y estaríamos encontrándonos en la próxima clase. Y siempre a través de Diego, ¿verdad? Yo haría llegar cualquier información, ¿verdad? Así que nuevamente, gracias.